la Biblia, en Éxodo capítulo 20. Ahora, vamos a otra cita. Isaías capítulo 56, versículos 1 al 12. Vete al profeta Isaías capítulo 56, versículos 1 al 12. Estamos analizando qué es judaizar. Judaizar para Pablo es quererse ganar la salvación a base del cumplimiento de una ley que existía en ese entonces, que era la llamada ley oral. Pero para la Iglesia Católica, judaizar tiene que ver con obedecer los mandamientos de Dios. Tan es así que la misma Iglesia Católica sacó cánones e incluso maldijo a aquellos que guardaran el día del reposo, como resultado del Concilio de Nicea. Estos cánones tú los puedes encontrar y descargar directamente al internet para que te des cuenta que nosotros no estamos mintiendo. Ok. Isaías, capítulo 56, versículos 1 al 12. Dice de la siguiente manera: Y así dijo el Señor, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue al Eterno, no hable diciendo, me apartará totalmente el Señor de su pueblo, ni dígale eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así ha dicho el Eterno, a los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa, y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, que sigan al Eterno para servirle, y que amen el nombre del Eterno para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, hasta aquí nosotros vamos al versículo 7. Nosotros nos damos cuenta, y aquí aparece una muy buena referencia, porque incluso hay personas que dicen que guardar el día de reposo es única y exclusivamente un mandamiento para Israel. No hay ninguna justificación teológica para decir eso, ¿sí? Porque incluso el día o la orden de guardar el día de reposo está dentro de los mismos 10 mandamientos. Entonces no hay ninguna justificación teológica para decir, no, el Shabbat solamente es para los judíos, el Shabbat solamente es para la gente de Israel. No es así. Ahora, aquí Isaías nos está mencionando dos casos, el caso de los eunucos y el caso de los extranjeros, ¿sí? En el caso de los extranjeros, dice en el versículo 6, en el caso de los extranjeros que sigan a Dios para servirle y que amen el nombre de Dios para ser sus siervos, y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es decir, aquí está diciendo Dios, tú también, tú extranjero, tú, si dices que no eres de Israel, tú también puedes entrar en mi pacto. ¿Cómo? Pues sí, es muy sencillo. Descansa, considera, santifica el día del reposo. ¿Sí? Vamos a continuar leyendo esta misma cita de Isaías a partir del versículo 8, y dice de la siguiente manera. Dice el Eterno, el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados, todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender.
Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Bueno, aquí estos últimos versículos, a partir del versículo 8 y al 12, son versículos muy, muy fuertes para hacer referencia a aquellos que no guardan los mandamientos de Dios, que no guardan, en este caso el tema es el tema del Shabbat, que no guardan el día de reposo. Y no quiero yo abundar en este tema, yo quiero que tú lo medites, que tú lo veas, para que veas qué tipo de calificativos Dios les da a esas personas que no guardan el día de reposo. Acaba de hablar en los primeros versículos de este capítulo de que, bueno, aquel que abrace mi pacto y que además de todo considere mi día de reposo, va a ser considerado dentro de mis planes. Incluso el eunuco, incluso el extranjero o el hijo de extranjero. Pero, seguidito de eso, dice cuál es el concepto, cuál es la óptica que Dios tiene de aquellos que no cumplen, que son ciegos, dice, son ignorantes. Y bueno, continúa con una serie de calificativos que no quiero yo decírtelos. Ahí está la cita. Entonces, pues, ¿qué más? ¿Qué más podemos nosotros decir? Ahora, ¿qué hacía Jesús en Shabbat? Ya vimos una referencia en Éxodo 20, ya vimos otra referencia a través del profeta Isaías en cuanto al Shabbat. Hay muchas referencias en cuanto al Shabbat. Yo quiero decirte que el Shabbat es la señal, es una de las señales que identifican a los escogidos de Dios. ¿Sí? Ahora, sin embargo, vamos a confirmarlo a través de nuestro Maestro, vamos a confirmarlo a través de Jesucristo. ¿Qué hacía Jesucristo en Shabbat? Vámonos a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Y te voy a pedir favor que vamos a leer a partir del versículo número 9. Mateo capítulo 12, versículo número 9. Dice de la siguiente forma, dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Entonces, tan solo ya de ahí, pues, sinagoga, ¿no? Y aquí, allí, uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y bueno, aquí, como yo te lo he comentado, es una cuestión de debate en cuanto a la interpretación de la palabra que ya estaba escrita para ese entonces, que era el Antiguo Testamento. Entonces, aquí le preguntan y le dicen a Jesús, oye, ¿es lícito, es bueno sanar en día de reposo? Y Jesucristo les pone un ejemplo y dice, oye, si en un hoyo cae una oveja tuya, ¿a poco no le vas a echar la mano para levantarla? Pues un hombre vale más que una oveja, por consiguiente, por supuesto que es lícito hacer el bien en el día de reposo. ¿Sí? Entonces ahí Jesucristo da la interpretación de lo que es hacer el día de reposo. El versículo 13 dice, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Fíjate bien, Jesús nunca transgredió el día de reposo. Hay personas, incluso hay organizaciones completas que dicen que Jesucristo transgredió el día de reposo, ¿sí? Y que cuando Él dice, yo soy Señor sobre el día de reposo, Él está diciendo, yo hago lo que me venga en gana en el día de reposo, cosa que es completamente absurda. Jesucristo no transgredió el día de reposo. Jesucristo enseñó cómo es que debía cumplirse y además aquello que estaba permitido. Y un poquito de sentido común y un poquito de meditación aquí nos ayuda también, porque, pues simplemente porque si él hubiera transgredido el día de reposo,
entonces no hubiera sido el cordero perfecto. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios, el haber transgredido el día de reposo ya hubiera sido un pecado. Entonces ya no hubiera sido ese cordero perfecto, ese cordero pascual que quita el pecado del mundo. Entonces, por cuanto él no pecó, transgrediendo el día de reposo, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir que Jesucristo lo que hizo simplemente fue enseñarnos la manera correcta de guardar el día del reposo y sobre todo enseñarnos que no tiene nada de malo que una persona sea sanada en el día de reposo. Y esto tiene mucho que ver con las interpretaciones que en su época se estaban haciendo. En la época de Jesucristo había organizaciones que aseguraban que incluso si una persona se llegaba a enfermar en día de reposo, no tenía que asistir al médico, que no tenía que ir al médico, ¿sí? Y que si le tocaba morirse, pues ni modo que se muriera, porque pues era la voluntad de Dios. Esa es una interpretación errada que le estaban dando los líderes religiosos de aquella época al día de reposo. Por eso Jesucristo enseña y dice, por supuesto que es lícito sanar en día de reposo, pero que no se entienda esto de que Jesucristo estaba transgrediendo el día de reposo, porque nunca transgredió el día de reposo, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros hacemos el análisis de todo lo que dijo Éxodo, capítulo 20, en el cuarto mandamiento, que es referente al día de reposo, lo que dijo el profeta Isaías respecto a quienes son incluidos dentro de los planes divinos, y ahora lo que dice Jesucristo en cuanto a que Él se hacía parte del día de reposo, Él guardaba el Shabbat, por supuesto que sí. Entonces, tú te podrás dar cuenta que cuando tú guardas el día de reposo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás judaizando o estás obedeciendo? Ahora, sin embargo, tenemos por ahí un canon que es el resultado del Concilio de Nicea, ¿sí? Que nos permite asegurarte que cuando tú guardas el domingo en lugar del Shabbat, entonces debes de tener bien claro que estás obedeciendo un canon establecido en el Concilio de Nicea por la Iglesia Católica. Ni siquiera esa interpretación de que se debe descansar en domingo, ni siquiera es una conclusión del movimiento protestante. Por eso es que nosotros hemos descubierto que infinidad de dogmas de la Iglesia Católica se han filtrado hasta la Iglesia protestante, ¿sí? Y así nosotros podríamos hacer un recorrido por los diferentes concilios de la Iglesia Católica en donde se desprenden la gran mayoría de los dogmas que hoy en día se conocen como los llamados dogmas de fe de la Iglesia protestante. Entonces, ¿dónde se gestaron tus dogmas, Iglesia protestante? En la Iglesia Católica. Y si no, te invito a que te ventes un clavado en todos los cánones que han sido el resultado de todos los concilios, el concilio de Nicea, el concilio de Éfeso, el concilio de Constantinopla, y tú te vas a dar cuenta que ahí te vas a encontrar infinidad de sorpresas. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, hay un cambio en la celebración de una fiesta que Dios estableció. Dios dice en su libro de Éxodo, Dios dice que debemos de celebrar la Pascua, ¿sí? Pero la Iglesia Católica, ¿qué dijo? Bueno, la Iglesia Católica dice, bueno, ¿sabes qué? Bueno, vamos nosotros a celebrar la Pascua, sí, pero la vamos a hacer bajo mi calendario. Y entonces, a la Iglesia Católica no le interesó que la Pascua fuera establecida por Dios y dando una fecha específica respecto al calendario hebreo, que era es el 14 de Nisan. Sin embargo, para la Iglesia Católica dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo no quiero depender de los judíos para hacer mi celebración. Y entonces la Iglesia Católica estipuló su fecha y la estipula su fecha con respecto a su calendario que hoy se conoce como el calendario gregoriano. Este tema es muy complejo porque el calendario gregoriano es un calendario solar, mientras que el calendario hebreo es un calendario lunar. Entonces, difícilmente va a haber una coincidencia. Eventualmente pueden coincidir la fecha del 14 de Nisan
con la fecha en la que los católicos y en sí mismo toda la iglesia protestante que se une a esta celebración también están considerando como la fecha adecuada